Eso es un tema, y el otro es el uso que se le ha dado al tema del indulto. ¿Qué es el tema, Nicolás? ¿No? Que es la manera como... o sea, no es que de repente a PPK se le arrugó el corazón y pobrecito Fujimori que está enfermo lo voy a indultar. No, señor, lo cambiaron por 10 votos para que no lo vaquen. En un contexto en el cual forzó a sus vicepresidentes a que renuncien para provocar una crisis política y levantó el cuco de Keiko porque iba a entrar Galarreta, ¿no es cierto? Y los fujimoristas iban a controlarlo todo y por lo tanto no debía vacarse al presidente. O sea, eso es lo que a mí me resulta inaceptable y a eso se ha agregado un asunto que es como un agravante, como dicen los abogados. Cuando yo el día del debate sobre la vacancia publico los documentos, que eran documentos además entregados por la propia gente por cuyas manos pasaba. Porque los documentos pasaron del INPE al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud del INPE al Ministerio de Justicia. Y todos lo negaban. Y mentían. Cuando la gente que lo tenía en la mano me decía, Lucas, ¿cómo puede ser tan mentiroso si los papeles los tenemos en la mano? O sea, es grotesco que mientan de esta manera. ¿Y por qué mentían? Porque tenían miedo que la señora Marisa Glave y sus seguidores cambiaran su decisión y apoyaran la propuesta de Marco Arana y votaran por la vacancia. Que además... ella ha dicho de que no lo iban a hacer, que ellos estaban en contra del procedimiento que se estaba usando, ¿no es cierto? Pero a mí eso es lo que me parece tremendo, ¿no? Que finalmente se convierta en una moneda de cambio, claro, ¿no? Un asunto señor... que además, José, es importante para tú lo ves, es importante para un sector de peruanos, para unos en contra, para otros se polariza la población, por supuesto, otra vez. Para otros a favor, porque hay un montón de gente que está a favor. Yo creo que si hicieras una encuesta probablemente la mayoría estaría a favor. El problema es cómo se ha ensuciado este procedimiento. Es que lo que la gente no entiende es eso, Nicolás, porque más allá de si el señor Fujimori se merecía el indulto humanitario, si guarda las condiciones para el indulto humanitario, porque algunos médicos lo están cuestionando ahora, si la ley se cumplió con el proceso tal de que la ley permite para el indulto humanitario, más allá de eso, es cómo se ha jugado con el tema del indulto humanitario. No creo que haya muchas personas ingenuas, aparte del señor Roberto Vieira, que estuvo aquí, congresista de la República, que crea que esto es casualidad. O sea, de casualidad. Una coincidencia. ¿No? Y de casualidad además, 48 horas después le dan el indulto. Además hay una serie de hechos que son bien delicados, ¿ya? Y que yo creo que muestran la desesperación con la que se manejó el asunto. El presidente, cuando saca el comunicado y anuncia que va a haber el indulto, dice, Alberto Fujimori presentó una solicitud el día 11, mentira. El 14. Fujimori lo presentó el 14 y la secuencia de hechos es esta, ¿ya? El 11, el INPE le pide al Ministerio de Salud que constituya una junta médica para evaluar el caso de Fujimori y entiendo que otros más. El día 12, el Ministerio de Salud escoge a 3 médicos, entre ellos el doctor Postigo, que ha sido un médico que ha tratado a Fujimori. Ese mismo día 12 ellos son notificados, el día 13 la junta se constituye, pero se dan cuenta de un hecho muy delicado, que es que Fujimori no había solicitado el indulto. O sea, estaban tramitando el indulto para alguien que no lo había pedido. No lo había pedido. Entonces Fujimori el 14 firma un papel, que además firma cualquier papel, porque el papel que firma es el formato de conmutación, sí, no el formato de indulto, que no sé si existe, pero en fin, eso es lo que él firma. Y ese documento recién ingresa el día 15 al Ministerio de Justicia. A las ingresa 5:20 de la tarde, ingresa al Ministerio de Justicia. Bueno, de ahí viene la cadena de mentiras después del Ministerio de Justicia, ¿no? Y en ese momento la Junta Médica notifica a Fujimori que va a ir el 17 a las 8 de la mañana. Como ya conté, no llegan a las 8, llegan a las 9:30. Hacen la evaluación y sorprendentemente el mismo día 17, que es el domingo, que para ellos no debería ser un día laborable, es decir, emiten el informe y recomiendan el indulto humanitario. Y el 18, este documento ya estaba en el INPE, es decir, ya estaba en el Ministerio de Justicia, estaba todo listo. Es más, cuenta la anécdota, porque Jenny Vilcatoma de casualidad fue testigo de excepción de esta situación, de que Fujimori estaba con las maletas listas porque pensaba que salía el 18, que eso salía inmediatamente. Entonces, ¿y por qué negaban todo hasta el 21? ¿Por qué el afán de mentirle a la gente? Ahora, ¿por qué decir que esto no estaba José, en agenda ni más? Ponte, yo sé que ya, digamos, es un tema ya absolutamente personal. A mí me han hecho mucho daño en los últimos días. O sea, me han acusado de todo. He recibido miles de insultos en las redes sociales porque yo había dicho una mentira. Es decir, yo había inventado ese papel, es decir, había hecho una falsificación. Estaba metido pues en una conspiración perversa.
Yo había inventado ese documento. Eso es lo que estaba vendiendo el Ministerio de Justicia y la propia Mecha Era Arauz. una mente maquiavélica Pero del por supuesto, y fujimorismo. ahora resulta, no, pero además del fujimorismo, o sea, no te pases, o sea, ¿no? Cuando los que estaban conspirando para el indulto, porque así lo estaban, o sea, no ha sido un proceso transparente el indulto, ha sido una especie de conspiración de ellos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué debería hacer yo? ¿Demandar por daños y perjuicios a Mecha Arauz y al ministro Mendoza? ¿Cómo se apellida el ministro de Justicia? ¿No? Pero en fin, me parece increíble. Y yo creo que eso habla mal de nuestros dirigentes una vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú se han violado los derechos humanos en la guerra contra subversiva. Se han cometido errores y horrores, ¿no es cierto? Horrores. Delitos, Nicolás. Por supuesto. Pero tú no tienes a dirigentes que además, o sea, han mandado a las Fuerzas Armadas a llevar adelante una guerra en el momento que esta ocurrió contra el terrorismo y a aniquilar el terrorismo, y han promovido en algunos casos de manera explícita el concepto de que el mejor terrorista es el terrorista muerto, y cuando los militares han hecho lo que les mandaron, ¿está bien? Todos se lavan la mano, no hay ningún político responsable. O sea, ellos no sabían lo que estaba haciendo el Grupo Colina. Escúchame, en la operación del Grupo Colina había un vehículo oficial de Palacio. Pero nadie O sea, se cree el cuento que no sabíamos. ¿Quién se puede creer el cuento que nadie claro, sabía? pero por eso, o sea, ¿por qué nuestros dirigentes no son capaces de asumir con coraje sus responsabilidades? Hay un La tema. responsabilidad de sus decisiones. Hay un tema aquí, Nicolás, que me gustaría que lo toques antes de irnos. Y es que tienes un país polarizado ahorita por este tema, ¿no es cierto? Tienes sectores de la población que están en las calles, que están no solo en Lima, que están en provincia. Y sale el señor presidente de la República y dice: Alberto Fujimori cometió errores y cometió excesos. Y los delitos, o sea, no cometió delitos. La gente no está en la calle porque sabe que Alberto Fujimori cometió... O sea, pero no es eso una vez alimentar más la claro, polarización. Claro, pues, pero eso una vez más te lleva a que en política todo vale. Es decir, tú puedes ser el año 2011 fujimorista, porque eso era PPK, apareció en el mitin de Keiko Fujimori, agradeciendo diciendo Fujimori. que Fujimori era prácticamente un héroe nacional, ¿no es cierto? Y en la siguiente campaña electoral era un delincuente. Hijo de ladrón, ladrón es. Por supuesto, escuchaste las cosas que dijo y negó en todos los idiomas que él iba a indultar a este violador de derechos humanos y tuvo el respaldo y llegó a presidente. Y una vez que llegas a presidente puedes decir y hacer lo contrario. Eso es lo que resulta tremendo, ¿no? Eso es lo que resulta realmente tremendo. Acuérdate de Humala, que llegó a presidente diciendo agua sí, oro no. Y se ganó el voto de toda la gente del Valle del Tambo. Nunca más volvió Cocachacra. Y lo que hizo fue lo contrario a lo que les había prometido. O sea, eso se tiene que acabar. Yo creo que aparte de cualquier otra consideración, la gran lección de todo esto que estamos viviendo es que hay que cambiar la clase política. Necesitamos gente decente haciendo política en el Perú. Una nueva generación de gente que no solo tenga respuestas a los grandes problemas del país, sino gente que sea decente, que hable claro, que sea transparente, que no sea tramposa, que no engañe, que no mienta. O sea, ya tenemos suficiente de esto. Toda la gente le dices política y es sinónimo de trampa, ¿no? Sí, pues. Es sinónimo de corrupción. Gracias, Nicolás. No, gracias a ti, Muy amable. José. Señores, me voy. Gracias por su...